Imagina un mundo donde el horizonte no conoce límites y el aire es tan frío que parece cristalizar en los pulmones con cada bocanada. No estamos ante un desierto blanco y vacío, sino ante una llanura vibrante que late bajo una capa de escarcha perpetua. Un escenario donde la supervivencia no es una opción, sino una ley absoluta escrita en el hielo. En este lugar, el tiempo no se mide en horas, sino en el ritmo constante de las migraciones y en el sonido de la nieve crujiendo bajo toneladas de peso. Es el amanecer de una era donde la naturaleza todavía dicta las reglas con mano de hierro y donde cada rincón del paisaje parece susurrar la historia de una resistencia que ha durado milenios. Hace miles de años, el hemisferio norte no era el páramo vacío que imaginamos hoy, sino que estaba dominado por la vasta y productiva estepa de los mamuts, un bioma de pastizales infinitos que se extendía desde las tierras de la actual España hasta las gélidas fronteras de Canadá. Este ecosistema era una maquinaria biológica perfecta y vibrante, donde la vegetación no sucumbía ante la nieve, sino que alimentaba a una de las mayores concentraciones de megafauna que el planeta haya visto jamás. En este jardín de hielo, el equilibrio lo dictaban las pisadas de millones de herbívoros que mantenían el suelo fértil y firme, evitando que el calor del sol penetrara en el permafrost profundo. Manadas colosales de bisontes esteparios, caballos salvajes y rinocerontes lanudos compartían un horizonte que parecía no tener fin, moviéndose en una danza migratoria coordinada por los ciclos de las estaciones. Era un mundo de abundancia extrema bajo un sol pálido, un sistema donde la vida había logrado la máxima eficiencia en las condiciones más hostiles, creando un reino de orden natural que parecía estar destinado a durar por toda la eternidad. En la cúspide de este ecosistema se alzaba el monarca indiscutible del norte, el mamut lanudo, una maravilla de la ingeniería evolutiva diseñada para dominar el frío extremo. Con una altura que superaba los 3 metros en la cruz y protegidos por una densa capa de pelo de doble capa que los aislaba de temperaturas letales, estos gigantes eran las columnas que sostenían la estepa. Sus colmillos de marfil, curvados como arcos de una catedral antigua, no solo servían para la defensa, sino que eran herramientas masivas capaces de apartar toneladas de nieve para alcanzar el pasto oculto bajo el manto invernal. No eran simples animales. Eran fuerzas de la naturaleza que moldeaban el paisaje a su paso, derribando arbustos y abonando la tierra, garantizando que el pastizal siguiera siendo productivo para todas las demás especies. Ver una manada de mamuts avanzar por la tundra era contemplar un monumento al poder biológico, una demostración de que la vida podía florecer allí, donde el resto de los seres vivos solo encontrarían la muerte. Eran los dueños de un imperio de hielo que se extendía por continentes enteros, una dinastía que por su tamaño y fuerza parecía invulnerable a cualquier amenaza que el mundo pudiera lanzarles. Sin embargo, en el apogeo de esta era de titanes, el aire comenzó a portar un mensaje que los grandes rebaños aún no podían descifrar. El cielo, que durante milenios había mantenido una palidez constante y gélida, empezó a teñirse de azules más profundos y cálidos durante periodos de tiempo cada vez más prolongados. Las aves migratorias alteraron sus rutas, y el suelo, que siempre había sido un cimiento de hierro congelado, empezó a mostrar una debilidad inusual en los veranos más largos. Era un cambio sutil, casi imperceptible para una criatura cuya memoria genética solo conocía el invierno eterno. Pero el equilibrio que sostenía el imperio de los mamuts estaba empezando a oscilar de forma irreversible. La verdadera amenaza no llegó con el estruendo de una catástrofe, sino con el avance silencioso y letal de la temperatura global.
El fin de la edad de hielo no fue un evento dramático de un solo día, sino una transformación química y geográfica que estaba redibujando el mapa del mundo a espaldas de sus habitantes. El permafrost comenzó a ceder, convirtiendo las sólidas autopistas de la estepa en ciénagas intransitables que atrapaban a los más pesados. Al mismo tiempo, la humedad aumentó, permitiendo que los bosques de coníferas y los densos matorrales invadieran el terreno, asfixiando los pastizales nutritivos de los que dependían los gigantes. El mundo de los mamuts se estaba encogiendo, fragmentándose en islas de frío, rodeadas por un océano de vegetación nueva y hostil que ellos no estaban diseñados para habitar. Para entender la magnitud de la pérdida, debemos observar la sofisticada estructura social que sostenía a estos titanes. Las manadas de mamuts no eran grupos aleatorios de individuos, sino sociedades complejas lideradas por matriarcas sabias que custodiaban mapas mentales de miles de kilómetros, transmitiendo de generación en generación la ubicación exacta de los pozos de agua y las rutas seguras a través de las ventiscas. El aprendizaje era la base de su existencia. Los jóvenes pasaban años bajo la tutela de sus madres, aprendiendo a usar sus trompas con la precisión de una mano humana para arrancar la vegetación más nutritiva y a comunicarse mediante infrasonidos que hacían vibrar el suelo, permitiendo que clanes separados por distancias enormes se mantuvieran conectados en el vacío de la tundra. Este mundo detallado incluía una flora específica que hoy ha desaparecido. Una alfombra de hierbas ricas en proteínas y flores árticas que crecían con una velocidad asombrosa durante los cortos veranos de sol perpetuo. Cada vez que un mamut caía, su cuerpo se convertía en un ecosistema en sí mismo, alimentando a depredadores como el león de las cavernas y a legiones de carroñeros que dependían del excedente de energía que solo un gigante podía proporcionar. Era una red de dependencias mutuas, un mecanismo de relojería biológico donde cada pieza, desde el pequeño lemming hasta el colosal proboscidio, cumplía una función vital para mantener la estabilidad del norte. Pero el reloj de la historia ha llegado a su hora final. La fragmentación del hábitat ha arrinconado a los últimos grandes grupos en los bordes septentrionales de los continentes, donde el hielo aún resiste, pero donde el alimento escasea. El ascenso de las aguas, provocado por el deshielo masivo de los glaciares continentales, comienza a inundar los puentes terrestres que unían los mundos. De repente, lo que antes era una llanura continua se convierte en un archipiélago de desesperación. Las rutas migratorias milenarias quedan cortadas por ríos embravecidos y bosques impenetrables. Para la mayoría de los mamuts, el espacio se ha agotado. Ya no hay más norte al que huir. El escenario está listo para el último acto, donde la presión del clima y la llegada de un nuevo y astuto depredador se encontrarán en una colisión inevitable. El choque final no fue una explosión, sino una tormenta perfecta de factores que colisionaron con una violencia geológica. A medida que las temperaturas subían a niveles desconocidos en milenios, el puente de Beringia, la gran autopista de tierra que conectaba Asia con América, fue devorado por el ascenso imparable del nivel del mar, dejando a las poblaciones de mamuts aisladas en bolsas de tierra cada vez más pequeñas. En este momento de vulnerabilidad máxima, un nuevo factor entró en la ecuación: el ser humano. Grupos de cazadores-recolectores, armados con puntas de lanza de piedra tallada y una coordinación social sin precedentes, siguieron a los gigantes hasta sus últimos refugios. La combinación fue letal. Mientras el clima destruía su hogar y reducía su tasa de natalidad, la presión de la caza sistemática eliminaba a los ejemplares más fuertes, rompiendo para siempre las líneas de sucesión de las matriarcas y dejando a las manadas en un estado de caos
y desorientación total. El colapso fue una reacción en cadena que devastó el ecosistema en apenas unos siglos. Sin los mamuts para pisotear la nieve y derribar los árboles, el ciclo de nutrientes se detuvo en seco. Los pastizales dorados fueron sustituidos por musgos improductivos y arbustos leñosos que ninguna especie podía aprovechar eficientemente. La gran estepa, que había resistido glaciaciones enteras, se transformó en un cementerio de barro y agua estancada. Las manadas de caballos y bisontes, despojadas de su arquitecto principal, empezaron a perecer por millones, incapaces de encontrar alimento en un suelo que ya no era mantenido por los gigantes. En un parpadeo geológico, la maquinaria del norte se detuvo y el silencio regresó a las llanuras, pero esta vez era el silencio de la ausencia. El fin no llegó de golpe para todos, sino que se convirtió en un retiro lento y doloroso hacia el olvido. Durante los siguientes siglos, los restos de la otrora orgullosa dinastía quedaron confinados en reductos aislados, pequeñas islas de frío que el tiempo parecía haber olvidado. El colapso del ecosistema trajo consigo una degradación genética invisible, pero demoledora. Al quedar separados unos de otros por mares infranqueables, la diversidad biológica de los mamuts se desplomó. Los defectos de nacimiento se multiplicaron, el olfato se debilitó y el pelaje, antes su armadura contra el mundo, comenzó a perder su densidad. No era solo que estuvieran muriendo, se estaban desmoronando desde su propia esencia celular, mientras el resto del planeta celebraba la llegada de una primavera que para ellos significaba la tumba. En la remota isla de Branchel, miles de años después de que sus parientes continentales desaparecieran, una última hembra camina por la orilla del mar. Es un animal cansado, con los colmillos desgastados por la búsqueda inútil de minerales en un suelo cada vez más pobre. Se detiene ante el horizonte de agua salada, el mismo que la mantiene prisionera. No hay respuesta a sus llamadas infrasónicas. El aire solo le devuelve el eco de las olas. La última depositaria de los mapas mentales de sus ancestros, pero ya no tiene a quien transmitirlos. Se tumba sobre la grava fría por última vez, cerrando los ojos mientras el sol brilla con una intensidad que sus antepasados nunca habrían comprendido. Con su último aliento, la estepa de los mamuts deja de existir como una entidad viva para convertirse en un registro fósil. Mientras los colosos se hundían en el barro de la historia, a sus pies, una vida mucho más modesta y flexible comenzaba a heredar las sobras del imperio. Pequeños roedores que antes vivían a la sombra de las pezuñas de marfil, aves que se adaptaron a los nuevos bosques, y sobre todo, una especie de primate de piel desnuda y herramientas de piedra, demostraron que en un mundo cambiante, la fuerza bruta es inferior a la versatilidad. Lo pequeño, lo adaptable y lo oportunista sobrevivió allí donde lo majestuoso fracasó. La desaparición de los mamuts no dejó un vacío absoluto, sino que abrió el escenario para criaturas que no necesitaban mover toneladas de nieve para subsistir, sino que sabían navegar la complejidad de la nueva maleza y los veranos húmedos. De las cenizas del permafrost y la descomposición de la gran estepa, surgió el mundo que conocemos hoy. Los bosques de taiga se expandieron por Siberia y Canadá, creando los pulmones verdes del norte. Los ríos que antes estaban congelados, ahora fluían con fuerza, tallando nuevos valles y alimentando deltas llenos de vida diferente. La tierra no murió con el mamut, simplemente cambió de piel. El carbono de los gigantes se recicló en la tierra, alimentando a nuevas generaciones de pinos, abetos y líquenes. La naturaleza, en su eterna frialdad, pasó página,
construyendo sobre los restos de la megafauna una estructura biológica más fragmentada, pero igualmente resiliente, preparada para el Holoceno. Hoy, el eco de esos gigantes todavía resuena bajo nuestros pies. En las llanuras de Siberia y el Yukón, el deshielo del permafrost está sacando a la luz los restos de este mundo perdido, revelando cuerpos tan perfectamente conservados que aún mantienen flores en sus estómagos y sangre en sus venas. No son solo fósiles, son cápsulas del tiempo que nos advierten sobre la fragilidad de los sistemas que consideramos permanentes. El mundo que los mamuts dejaron atrás es el mismo que nosotros habitamos ahora. Y mientras extraemos su marfil de la Tierra o secuenciamos su ADN en laboratorios de alta tecnología, nos damos cuenta de que estamos caminando sobre las ruinas de un imperio que cayó por las mismas razones que hoy nos inquietan. Un cambio climático imparable y la presión de una especie que no conoce límites. La historia de los mamuts no es una crónica de fracaso, sino una lección sobre la naturaleza transitoria de la gloria. Nos enseña que ninguna especie, por poderosa, inteligente o dominante que sea, es dueña del tiempo. La vida en la Tierra es un proceso de transformación continua, una marea que sube y baja, donde la extinción no es un error del sistema, sino su mecanismo de renovación. Los mamuts desaparecieron para que otros mundos pudieran nacer, recordándonos que somos parte de una cadena de relevos infinita. Nuestra existencia actual no es el final de la historia, sino simplemente nuestro turno de sostener la antorcha antes de que el mundo inevitablemente decida cambiar de piel una vez más. Los mamuts no se extinguieron porque fueran débiles, sino porque el mundo para el que fueron diseñados dejó de existir. Al final, no quedaron sus huesos como prueba de una derrota, sino como un recordatorio de que la Tierra no pertenece a quienes la dominan, sino a quienes saben despedirse de ella. Porque en el gran libro de la vida, los gigantes no mueren. Simplemente se convierten en el suelo que sostiene a los que vienen después. Si hoy has podido sentir el frío de la estepa y el peso de una historia que el hielo intentó ocultar, no dejes que estos ecos se pierdan de nuevo en el silencio. Suscríbete para seguir desenterrando las crónicas de los mundos que nos precedieron y acompáñanos en el próximo viaje a través del tiempo. La historia aún tiene mucho que contarnos, si estamos dispuestos a escuchar.